¿Hasta dónde llegarías para escapar de una cárcel? Al tipo que llamaban el rey de las fugas en Japón le bastó solo un alambre. Con un clavo y hasta con un simple tazón de sopa se escapó varias veces, como si nada. Y con cada fuga fue bajando su condena, de pena de muerte, a solo 20 años de prisión. Yo ni me lo creo. Todo empezó en 1933, en la prefectura de Aomori, al norte de Japón. Un hombre llamado Yoshie Shiratori, al robar con un cómplice, acabó peleando con el dueño de la casa. En medio del forcejeo lo mataron sin querer, pero igual es homicidio. Después de eso, los dos se fugaron y estuvieron huyendo, por casi 2 años, viviendo como fantasmas. En 1935, Shiratori ve en el periódico que su cómplice había sido arrestado. Y por puro sentido de lealtad o de culpa, la verdad, no quiso que el amigo cargara solo con todo. Así que, increíblemente, decidió presentarse y entregarse. Pero los guardias de la cárcel no lo veían como ser humano, sino como basura. Lo golpeaban casi a diario y lo torturaban por puro abuso de poder. Al final ya no aguantó más y empezó a planear su escape a la antigua. Hasta que una madrugada, a las 5:30, aprovechó la ventana de 15 minutos entre una ronda de guardias y otra. Sacó un pedazo de alambre que había robado del balde del baño público y con paciencia abrió primero las esposas y luego la cerradura. Después subió al techo y se esfumó en la oscuridad. Cuando el guardia volvió a revisar su celda a las 5:45, pensó que Shiratori seguía durmiendo. Pero lo que se veía bajo la manta era solo una almohada acomodada como cuerpo. No fue hasta la mañana siguiente que se dieron cuenta del engaño. Entonces sí, se activaron todas las alarmas. Pero ya era tarde. Para entonces Shiratori estaba a kilómetros de ahí. Aunque la suerte no le duró mucho. No tenía experiencia sobreviviendo al aire libre, ni un plan real para huir del país. Así que, como era de esperarse, lo volvieron a atrapar rápido. Y claro, por el delito de fuga, le subieron aún más la pena. Su condena original de 15 años se convirtió en cadena perpetua, todo por 3 días de libertad. Todo su esfuerzo, todo su genio, solo para ganar un suspiro de aire libre. A mí me frustra solo de pensarlo. 6 años después, con la Segunda Guerra Mundial avanzando, Japón empezó a mover presos y funcionarios por todos lados, y Shiratori fue trasladado a la prisión de Akita. Pero los guardias ahí eran todavía peores que en Aomori. En cuanto escucharon que ya se había fugado una vez, empezaron a educarlo a golpes todavía más fuertes. Además de las palizas normales, lo obligaban a hacer trabajos físicos brutales casi sin descanso. Como ya tenía fama de escapista, la prisión le preparó una celda especial, con puerta de acero macizo, para que ni siquiera pudiera sacar la mano a la cerradura. La única luz entraba por una ventanita, muy arriba, en el techo de la celda, y las paredes estaban forradas con láminas de cobre pulido, para que no pudiera trepar ni agarrarse de nada. Hasta para dormir lo obligaban a usar esposas en el suelo frío, sin colchoneta. Ni colchón, ni cobija, solo el concreto y el frío calándote los huesos. A pesar de todo ese maltrato constante, había un guardia que hoy era distinto. El jefe de guardias, Kobayashi, lo trataba con humanidad. Nunca le levantó la mano, y de vez en cuando se acercaba a preguntarle cómo estaba. Era literalmente el único funcionario al que Shiratori le tomó cariño. La noche del 15 de junio de 1943, casi a medianoche, afuera había tormenta, viento y lluvia fuerte. Uno de los guardias en ronda se asoma y descubre que la celda de Shiratori está vacía. Solo quedaban unas esposas tiradas en el piso. Al entrar a revisar, descubren que la pequeña ventana del techo estaba abierta. Las esposas normales ya no eran ningún reto para alguien como él. Esperó a que terminara la ronda, se liberó de las esposas y empezó a subir apoyando manos y pies contra las placas de cobre. Se fue impulsando, centímetro a centímetro, hasta alcanzar la ventana y empujarla. Pero para poder trepar por ese metal tan resbaloso, tuvo que hacerse daño a propósito. Con un clavo, se raspó la piel de las palmas y de las plantas de los pies, para crear más fricción y no resbalarse a mitad del muro y matarse en la caída. La primera vez que subió hasta arriba, se dio cuenta de algo clave. El marco exterior de la ventana era de madera, y ya estaba empezando a pudrirse por la humedad y el frío. Desde ese día, cada vez que podía subía solo para mover un poco el marco y aflojarlo. Poco a poco, a base de insistir, la madera cedió completamente. Entonces solo le faltaba esperar el momento perfecto. Otra noche de tormenta, para que el ruido de la lluvia tapara cualquier sonido de golpes o crujidos de la ventana. Y así, en medio del diluvio, volvió a escaparse de la cárcel. 3 meses después, el 18 de septiembre, el jefe de guardias Kobayashi oyó que alguien tocaba a su puerta. Cuando abrió, se quedó helado. El que llamaba era el prófugo. Era el mismo Yoshie Shiratori. Shiratori le explicó que en realidad a él no le molestaba tanto estar en prisión, que las 2 primeras fugas fueron solo porque ya no soportaba las palizas y las torturas.
Le dijo que Kobayashi era el único guardia en quien confiaba. Y le propuso algo enorme, que se uniera a él en un plan muy loco. Shiratori prometía entregarse de nuevo, ir directo ante el Ministerio de Justicia, y en el juicio posterior, quería que Kobayashi declarara con él contra el sistema carcelario japonés, exponiendo su brutalidad y pidiendo una reforma real. En resumen, quería pelear para que los presos fueran tratados como personas. Kobayashi dudó un par de segundos, pero igual lo dejó entrar y le dio comida y agua. Por unos minutos pareció que sí le creía y lo apoyaría. Sin embargo, aprovechó un momento en que fue al baño para llamar a la policía en secreto. Así que Shiratori volvió a caer preso una vez más. Ese gran plan de revolución se le vino abajo en cuestión de minutos. Traición total. Por sus 2 fugas anteriores, el tribunal solo añadió simbólicamente 3 años a su cadena perpetua. Ahora, su única petición era que lo enviaran a una prisión en una zona más cálida. Decía que ya no soportaba otro invierno helado en el norte. Pero no solo le negaron la petición, sino que hicieron lo contrario. Lo mandaron a la prisión de Abashiri, en el extremo norte de Japón. Nadie hasta entonces había logrado escapar de ese infierno congelado. En invierno, la temperatura dentro de la celda bajaba de 0 grados. La vida de Shiratori se volvió todavía más dura. Al llegar solo le dieron ropa finita, y tenía que acurrucarse en el piso para aguantar el frío. La comida, además de poca, se congelaba en el plato. Era como morder ladrillos helados en vez de arroz. Shiratori intentó quejarse, alzar la voz, pero lo único que recibía a cambio eran castigos más brutales. Al final miró a los guardias a la cara y les juró que también escaparía de Abashiri. Les dijo que, igual que antes, volverían a hacer lo imposible y se iría de ahí. Los funcionarios, aprendiendo de sus fugas anteriores, cambiaron el diseño de las ventanas. Ahora eran pequeñísimas, sin marcos de madera y totalmente metálicas, para que no hubiera manera de abrirlas ni a golpes. Las esposas también se modificaron, sin cerradura visible, 20 kilos de hierro macizo en cada juego, tanto peso que ni siquiera podía levantar los brazos, y tenía que comer casi pegado al suelo. Esta vez incluso le encadenaron los pies. No había duchas y tenía que hacer sus necesidades en la propia celda. Con el tiempo, las cadenas de manos y pies le abrieron heridas por todos lados. Era un trato tan inhumano que cualquier otra persona habría perdido la razón. Pero en la cabeza de Shiratori, lo único que crecía era una idea: volver a escapar, cueste lo que cueste. Ese invierno pasó aparentemente tranquilo, hasta que una noche de agosto de 1944 todo cambió. Un guardia de ronda se acercó a la celda de Shiratori y no vio a nadie adentro. Por tercera vez había cumplido su promesa de escapar. ¿Y cómo lo hizo esta vez con todo en su contra? Resulta que llevaba al menos 6 meses planeándolo todo al milímetro. Desde entonces, de Fashion, cada vez que le daban de comer, dejaba caer unas gotitas de sopa sobre los barrotes de acero, sobre los tornillos de la ventana y hasta sobre las propias cadenas. Confiaba en que la sal de la sopa, con el tiempo, oxidaría poco a poco todo el metal. Cuando notó que los tornillos ya estaban lo bastante corroídos, justo coincidió con la llegada del verano. Eso le venía perfecto. Si lograba fugarse, al menos no moriría congelado mientras huía. Los guardias pensaban que, solo con hacer la ventana, más pequeña que su cuerpo, sería imposible que saliera por ahí. Lo que no sabían es que Shiratori tenía un truco escondido. Podía dislocar sus propias articulaciones a voluntad, hacer que su cuerpo se volviera más estrecho, pasar por espacios ridículos y luego recolocarse los huesos. Un nivel de locura total. Después de esa fuga se escondió en cuevas de montaña durante casi 2 años. Vivía de lo que encontraba y de lo que la naturaleza le daba, como un fantasma más del bosque. En 1946 por fin bajó de la montaña y llegó a una aldea cercana, y lo que vio lo dejó descolocado. Las calles estaban llenas de letreros en inglés, y muchas chicas jóvenes japonesas caminaban de la mano con soldados estadounidenses, como si aquello fuera otro país. Más tarde, leyendo un periódico, se enteró de la realidad. Japón se había rendido el año anterior. En su cabeza, eso significaba que Estados Unidos mandaba ahora en Japón y que todo había cambiado. Pensó que ya no tenía sentido seguir viviendo como fugitivo. Por primera vez en años sintió que podía volver, a buscar a su esposa y a su hija y rehacer algo de su vida. Pero la realidad no le dio tregua. Cerca de un campo de melones que había sido bombardeado, unos aldeanos lo confundieron con un ladrón. Intentó explicarse, pero nadie le creyó, y la discusión subió tanto de tono que acabó en pelea. En medio del caos, Shiratori terminó matando a uno de los aldeanos. Así que el 15 de diciembre de 1946 fue arrestado otra vez y devuelto a prisión, como si estuviera atrapado en un bucle. Esta vez, por fuga y homicidio, lo condenaron a muerte, sin más. En 1947 lo enviaron a la prisión de Sapporo para esperar la ejecución de la pena capital. Para asegurarse de que no escapara nunca más,
Lo pusieron bajo vigilancia de 6 guardias armados, relevándose las 24 horas del día. Ya habían aprendido a la mala, y reforzaron cada puerta, cada ventana y cada tragaluz. Todo estaba diseñado para ser más pequeño que su cabeza, y las estructuras eran de una sola pieza, sin tornillos visibles. Ni un solo perno que pudiera oxidar, aflojar o manipular. Con esas condiciones, escapar parecía literalmente imposible. Los guardias estaban tan confiados que ni siquiera consideraban necesario encadenarlo como antes. Shiratori ya tenía 40 años. Su cuerpo ya no era el del joven que se colaba por cualquier hueco. Aún así, los guardias se dieron cuenta de un detalle que les llamó la atención. Cada vez que lo miraban, él estaba con la vista fija en el techo. Al principio pensaron que solo fantaseaba con huir otra vez, que miraba la claraboya por desesperación. A partir de ahí, la ventanita del techo se convirtió en el punto que revisaban a diario. Hasta que más de una mañana cualquiera, fueron a despertarlo como todos los días, y no contestó a los llamados. Molestos los guardias, entraron con intención de darle una lección. Cuando levantaron la manta de la cama, descubrieron que Shiratori no estaba. Lo primero que se les ocurrió fue mirar al techo. Luego revisaron la claraboya, las ventanas, la puerta, todo, pero no había ni una sola marca ni señal de haber sido forzadas. Entonces, ¿cómo demonios se había ido esta vez? Resulta que toda esa mirada hacia el techo solo era una distracción para los guardias. Mientras ellos se obsesionaban con la claraboya, él estaba trabajando en silencio en otra parte, el piso. Había escondido un pedazo de metal y con ayuda de un clavo, lo fue golpeando hasta darle forma de pequeña sierra improvisada. Con eso, cortó una sección de la tabla de madera que había bajo el colchón. Luego colocó esa misma tabla, o otra, bajo las mantas simulando su cuerpo, para que desde fuera pareciera que estaba durmiendo. En realidad, él ya se había deslizado bajo el suelo y estaba cavando hacia abajo. Con un simple tazón y una cuchara de comer, iba sacando la tierra y la escondía en el hueco entre el piso y las tablas. Al final consiguió abrirse un túnel y volvió a escapar, otra vez. Pero su vida de fugitivo en el exterior tampoco fue un sueño. En 1948, mientras descansaba en un banquito junto al camino, un policía se sentó a su lado para fumar un cigarro. El agente no tenía idea de que la persona a su lado era Yoshi Shiratori. Empezaron a platicar de cosas cotidianas, como si fueran dos desconocidos matando el tiempo. De pronto el policía sacó otra cajetilla y le ofreció un cigarrillo a Shiratori. Él se quedó congelado unos segundos. En esa época, el tabaco en Japón era un lujo caro, casi un privilegio. Y él llevaba años siendo tratado como un animal por todos los agentes de la ley. El simple gesto de compartirle un cigarro, así de humano, lo quebró por dentro. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y en un momento de confianza total, le dijo su verdadero nombre al policía. Como era de esperar, lo arrestaron de inmediato. Pero esta vez, el tribunal analizó con más calma todo lo que había pasado. Reconocieron que la muerte del aldeano había sido un caso de defensa propia en medio de un conflicto confuso. Además, vieron que pese a todos los abusos sufridos, en sus 4 fugas nunca había herido a un solo guardia. Por eso retiraron el cargo de asesinato y anularon la condena a muerte, cambiándola por 20 años de prisión. También aprobaron su petición de ser trasladado a una prisión más cálida,